La Subsecretaría de la Niñez realizó una encuesta a adolescentes y jóvenes del país para saber sus sentimientos, también el comportamiento que han tenido frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Entre las conclusiones de esta medición se destaca que 1 de cada 3 encuestados cree que no se va a contagiar de COVID-19, lo que deriva en un aumento de la posibilidad de conductas arriesgadas para su salud y la de otros principalmente. Para profundizar en esta encuesta, en estos temas, ya estamos a esta hora en contacto con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Subsecretaria, muy buenos días, gracias por esta conversación. ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver, ¿preocupa esta primera conclusión que se obtiene de la medición que hicieron? Finalmente hay un grupo de jóvenes que no le tiene tanto miedo al COVID-19 y más allá de lo que pueda tener como consecuencia propia, es la posibilidad de que sean vectores de contagio para los grupos de riesgo. Efectivamente, eso es lo que nos preocupa, como que vemos una confusión en este casi 30% de los jóvenes que cree que no puede contagiarse. Y la verdad es que lo que deberían creer más bien es que no, lo más probable es que no se enfermen gravemente o incluso que no tengan síntomas, pero sí pueden ser portadores del virus y contagiar gravemente a alguien que incluso puede llegar a morir y un ser querido. Por lo tanto, necesitamos revertir esa cifra y ese fue un poco el sentido de lo que queríamos levantar como subsecretaría al hacer este estudio. Porque nosotros teníamos una cifra que habíamos levantado con Carabineros, que era que en general los que vulneraban el toque de queda y las cuarentenas, había un alto número que eran entre 18 y 30 años. Queríamos explicarnos por qué era esto y efectivamente lo comprobamos con este número de que 1 de cada 3 cree que no se va a contagiar, que puede no contagiarse. De hecho, la pregunta es, ¿los jóvenes se contagian de coronavirus? Y ellos señalan que no, digamos. O sea, esto es lo que nos preocupa. Claro, y también me imagino preocupa bastante, subsecretaria, cuando desde el Ejecutivo se está planteando un cronograma gradual para, por ejemplo, el regreso a clases presenciales. Y justamente aquí tenemos una ecuación que no es para nada favorable. Jóvenes que creen que no se van a contagiar, insistimos, que no van a contagiar también, entonces podrían volver a clases y no respetar lo que son las medidas que se van a seguir tomando de aquí hacia adelante. Distanciamiento físico, también el uso de mascarillas. Preocupa, me imagino, ese punto, ¿no? Lo que van a ser las medidas cuando finalmente puedan regresar a las salas. Efectivamente, y estas son insumos que nos sirven para determinar mejor la política pública. Y por eso se hace el estudio. Tenemos que tener esta información para poder hacerlo, este retorno seguro de la mejor forma posible, y por eso estos son antecedentes que se ponen a disposición del Estado en general para que puedan tomarse todas las decisiones respecto a la información seria que se levanta en este momento. Ahora, con esa información, ¿cómo se puede revertir esta realidad? Bueno, efectivamente tomando medidas de informar por una parte, volver a clarificar a los jóvenes que ellos sí pueden ser portadores de la enfermedad, agentes de contagio, aun cuando no sean sintomáticos, ¿cierto? Entonces, por una parte tiene que ver con información y por otra parte tiene que ver que los establecimientos educacionales tienen que tomar las medidas pertinentes para obligar, digamos, a que se produzca este resguardo, este distanciamiento social, el uso de las medidas y también ayudar a concientizar en este sentido con cosas que son más personales como el hecho de lavarse en forma permanente las manos. Ahora, claro, hay que concientizar y ese es un trabajo a nivel de difusión, de conversación, de información y por sobre todo de un tema más bien social y etario. Pero cuando no se logra generar esa concientización, finalmente uno tiene que terminar usando otras herramientas. Y aquí la norma, la obligación, ¿cómo están evaluando esto desde el punto de vista del retorno a clases, pero también de los distintos ambientes donde se desarrollan los jóvenes? Bueno, efectivamente, por ejemplo, el tema de la vulneración del toque de queda y las cuarentenas, el ministro del Interior, el subsecretario lo han señalado en este sentido. Si hay que endurecer las medidas, se va a hacer, porque no queremos que se produzcan estas vulneraciones. Hemos encontrado ciertas situaciones como, por ejemplo, fiestas en que han ido jóvenes, participado muchos jóvenes, incluso con contagiados. Por lo tanto, la verdad es que si es que hay que aumentar las sanciones, la fiscalización y las sanciones en esto es algo que se va a hacer. Claro, aquí hay un concepto que es clave, que es la solidaridad, pero creo que la empatía. Y la empatía cuando uno es joven, más bien puede ir variando. Los jóvenes son solidarios, los jóvenes son empáticos, pero hay edades donde uno más bien piensa en su metro cuadrado. Y ese es un gran problema, porque en la situación de crisis sanitarias, cuando justamente tenemos que llegar a ese otro extremo de poder pensar en el resto, es un tema bien difícil de abordar.
Es complejo, pero nosotros hemos también recurrido a influencers para que nos ayuden en este tema, porque hemos visto también, lo demuestra la encuesta, que la verdad es que los jóvenes le creen mucho a lo que se dice en redes sociales. Entonces aquí también es algo que hemos hecho. Y también, Nicolás, una cosa que llama la atención en otros países, cómo se viralizó, por ejemplo, una carta de un joven que señala que cuenta que él fue a ver a su novia porque la verdad es que no tenía mayor conciencia del riesgo que esto implicaba. Posteriormente pasó a echar benzina, el bencinero, el bombero tenía coronavirus, se contagió, volvió a su casa, su padre falleció. Falleció porque él lo contagió de coronavirus. Eso fue viral en muchos países y la verdad es que es parte de lo que tienen que entender los jóvenes, que la solidaridad, que la comunidad, que el tiempo de hoy es el tiempo de los valores, de entender que nos tenemos que poner en el lugar del otro, empatizar y saber que en el fondo no es que nosotros corramos riesgos, sino que nos cuidamos para proteger a los demás. ¿Se tendrá que recurrir a ese tipo de campaña, subsecretaria? Se lo pregunto, por ejemplo, con otro tipo de informaciones que se han tenido que dar, desde el tema de la prevención del consumo de alcohol, también de drogas, del cigarro en su minuto. Se ha tenido que llegar a situaciones de experiencias extremas para generar esa conciencia en los jóvenes. Y no solamente en los jóvenes, no quiero solamente encapsularlo, sino también en todos los grupos etarios, pero hablando de los de menor edad, ¿habrá que llegar a ese punto? Bueno, si es que es necesario, efectivamente lo vamos a hacer. Estamos trabajando en eso, en concientizar, en llegar a través de los mecanismos que ellos usan normalmente para informarse. Hemos hecho campañas en ese sentido y es importante que así sea. Sin embargo, también hay otras cosas que nos preocupan y estamos tomando medidas para eso, como por ejemplo las consecuencias que esto puede traer en salud mental o también los temores y angustias que tienen los jóvenes que manifiestan con respecto a lo que se viene posteriormente a la crisis. ¿Cuáles son esos temores que se van repitiendo en esta medición que hicieron? Bueno, en primer lugar, el miedo es a perder a un ser querido o ellos mismos fallecer. Y en segundo término, la preocupación económica, por el futuro económico, por el empleo propio, el de los padres, que cambie radicalmente la situación económica. Y en menor término, la pérdida de los estudios o la pérdida del año escolar. Claro, eso también, esto es un tema muy, muy relevante. Y en esta encuesta que me imagino se va a ir actualizando porque la mirada de los jóvenes también va cambiando, quiero llegar a lo siguiente. ¿Cuáles son las vías de información que tienen los jóvenes? Estamos hablando de un grupo etario que está íntimamente conectado en lo digital, en las redes sociales, se manejan al derecho y al revés, que eso por un lado es muy bueno porque tienen un gran acceso a información de un virus que estamos conociendo día a día, pero también puede generar desinformación y conductas de riesgo que desembocan en eso. Efectivamente, hoy día hemos visto que un número altísimo, más del 90% de los jóvenes señala que su mayor fuente de información son las redes sociales y Internet. Y ahí tenemos un desafío porque lo que tenemos que enseñarles es, además de los riesgos, que en eso ya estamos bastante avanzados en hartas campañas que hemos hecho con respecto al grooming y a los riesgos del uso de las redes sociales, también informar respecto de que no todo lo que sale en Internet es verdad. O sea, uno no puede citar como fuente Internet, sino que la verdad es que hay que ahondar un poco más en quién o qué dice lo que se está diciendo, cuáles son las fuentes, ¿cierto? Y eso es una campaña que se tiene que hacer y hemos conversado en forma permanente tanto con Educación como con la Subsecretaría de Telecomunicaciones en este sentido, porque ahí estamos al debe en esa materia y tenemos que concientizar a los jóvenes respecto de los riesgos que implican informarse netamente por las redes sociales. Preocupa también, subsecretaria, con los datos que se entrega a esta medición, usted lo decía, la angustia que van teniendo los jóvenes, por ejemplo, el encierro. Sabemos que en la juventud el estar encerrado es totalmente incompatible. Evidentemente ahora es necesario por la crisis sanitaria, la situación mental, el no poder realizar reuniones sociales, sociabilizar con sus pares. Eso también es una preocupación, ¿no? Hay una preocupación. Ahora, la preocupación más alta, el 56%, señala que está preocupado por la propia salud mental y la de sus pares. O sea, hay una preocupación importante por las consecuencias que puede tener en materia de salud mental. Y ahora, respecto a las cosas que están dejando de hacer, efectivamente, cuando le dice, cuando termine esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Muchos señalan que quieren retomar el deporte, otros la vida al aire libre y también algo que es bonito, que un número alto señala que quiere ir a ver a los abuelos.
No sabemos si esto va a pasar realmente, pero al menos tienen la intención y consideran positivo ir a ver a los abuelos cuando ya se pueda ir a verlo, y eso la verdad es que también es algo que, bueno, se da un poquito más en las mujeres que en los hombres. Hay un número de hombres que dice que no les interesa ir a ver a los abuelos, pero es algo que es rescatable. Así como es rescatable que cuando uno le dice qué es lo que más les sirve como herramienta en el encierro, además de señalar que les gusta hablar y comunicarse a través de la tecnología con los seres queridos, con los amigos, un 83% valora el estar con su familia. Y esto es bonito porque al final, claro, los jóvenes, los adolescentes muchas veces quizás están encerrados en su pieza, son más apáticos, no quieren compartir tanto con la familia, pero la verdad es que valoran estar con la familia. Claro. Han valorado este tiempo en que con teletrabajo, con distintas cosas que nos han obligado a estar todos juntos, a ellos les parece más positivo que negativo, y eso también es algo valorable. Claro, finalmente son los beneficios que se pueden tomar o tener de esta complicada situación que tiene más cosas negativas, digamos, pero al final cuando están todos encerrados, por ejemplo, en un lugar con cuarentena, obligadamente se va dando una relación distinta. También la imposibilidad que tienen los papás, por ejemplo, de ir a trabajar presencialmente, los que tienen evidentemente la posibilidad de hacerlo desde el teletrabajo. En ese punto, subsecretaria Baun, la tecnología, porque claro, estamos en una época donde quizás la buena noticia es que hay distintos medios para comunicarnos con el resto. Eso me imagino que también es un punto a valorar en estos días, ¿no? Así es, lo valoran mucho los jóvenes, valoran mucho el poder comunicarse, y la verdad es que hoy día en Chile tenemos más celulares que personas, ¿cierto? Por lo tanto hay bastante conexión en este sentido, y eso está bien porque no se sienten tan lejos. De hecho, cuando uno les pregunta si es que lo de las primeras cosas que van a hacer es ir a reencontrarse con su pareja, con su pololo, y un número alto dice que no es de las cosas más prioritarias para hacer. Hay un número que sí, pero hay un número alto que dice que no es de las cosas prioritarias. Y eso puede tener que ver con que la verdad es que mantienen un contacto digital, pero mantienen un contacto con sus seres queridos. Claro, hay un contacto que con crisis sanitaria o no lo mantienen constantemente. Entonces están acostumbrados, digamos. Así es. También hay otro tema desde el punto de vista de los papás, de los adultos que conviven con estos jóvenes en una edad que es compleja porque también tienen claro lo que hay que hacer. Muchas veces la rebeldía juega una mala pasada para los papás en este sentido, que le dicen hay que hacer esto, esto no. ¿Cuál es el llamado finalmente para los apoderados, para los adultos, para los papás, de ir manejando esa angustia, esa ansiedad y por sobre todo la incertidumbre? Porque finalmente para los jóvenes la incertidumbre es lo que cala más hondo. Efectivamente. En primer lugar, el llamado a los papás es a no sobreexigirse. Es imposible que los papás cuidadores puedan teletrabajar perfectamente, mantener la casa completamente ordenada, y que el joven adolescente cumpla todas las rutinas, no use demasiado ¿cómo se llama? Las consolas de juego, que tampoco se meta demasiado el celular, y que además cumpla perfectamente todos sus contenidos escolares. La verdad es que eso puede producir un quiebre familiar, pelea, angustia, etcétera, que la verdad es que son mucho más difíciles de recomponer que retomar las rutinas o ponerse al día en los estudios. Por lo tanto, primer llamado a no sobreexigirse. Y en segundo lugar, a conversar con los jóvenes, a plantearles que a nosotros también nos angustia, a los papás, a los cuidadores también nos angustia qué es lo que va a pasar con nuestro empleo, si vamos a perder el empleo a final de mes, cómo vamos a salir adelante de esta crisis, etcétera. Y además mantenerlos informados en el sentido de que si es que estamos bien, si es que no estamos teniendo un problema económico, por ejemplo, también es bueno que lo sepan, porque los jóvenes también tienden a preocuparse de temas cuando no tienen la información. Si uno les dice, mira, hoy día no tenemos ese problema, pueden liberar su angustia. Ahora, si es que lo tenemos, podemos buscar entre todos juntos la solución para esto, estamos trabajando para eso, nosotros los adultos y también el gobierno está trabajando para poder apoyar en esta circunstancia, para poder salir adelante de la mejor forma posible. Ahora, estamos hablando de los ambientes, por poner un concepto, más favorables o más seguros, con más herramientas. Quiero llevarlo a otros contextos que se dan muchísimo en estos días en el país. Las situaciones de familias vulnerables, también los niños, niñas y adolescentes del Sename. ¿Cómo se está abordando y cuál es la mirada también que se tiene desde la subsecretaría con estos datos donde se dan en escenarios que son ya de por sí muy vulnerables y que se intensifica esa vulnerabilidad con lo que significa esta crisis sanitaria?
Bueno, tres cosas que hemos hecho como importante en este sentido. En primer lugar, se establecieron protocolos. Los hogares, las residencias del Sename están todas en cuarentena y hay todo tipo de protocolos para proteger tanto a los niños como a los funcionarios, a los empleados, a las personas que trabajan ahí, tanto en residencias del Estado como en organismos colaboradores. Por otra parte, con Mineduc se realizó un convenio de forma tal de que todo el material educativo, en el cual en el fondo no tenemos un computador para cada uno de los niños para acceder a esto, se les lleve a los centros y a las residencias de forma tal de que ellos puedan seguir con el proceso educativo. Y en tercer término, como los niños no son prioritarios en el sentido del riesgo sanitario, es más difícil conseguir desde, en el fondo, Senabasto, desde Salud, todos los elementos de protección. Sin embargo, se hizo una alianza con el sector privado de forma tal que tanto desde la CPC como de empresas y personas naturales se han hecho grandes aportes para poder comprar los insumos de protección para todas las residencias sanitarias que lo requieran. Y en eso estamos. Ha sido una campaña muy bonita porque ha tenido una respuesta importante por parte tanto de la CPC como empresas, privados, colegios que han hecho campaña y también un aporte relevante por parte de UNICEF. Subsecretaria Carol Baum, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días, nos vemos.